Hola, sean bienvenidos al día 42 del reto 366-2024. El devocional de hoy lleva por título Eres libre. La película de Steve McQueen, 12 años de esclavitud, se basa en las memorias de Solomon Northup, un hombre nacido libre en el estado de Nueva York, que fue secuestrado en 1841 en Washington, D.C., para ser vendido y mantenido como esclavo durante 12 años en Luisiana. En la película, McQueen describe detalladamente los horrores de la esclavitud en las plantaciones de algodón y azúcar. Finalmente, fue rescatado en 1853 de la esclavitud y se reunió con su familia. Escribió lo siguiente: me abrazaron y se colgaron de mi cuello con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero evito hablar de una escena que es más fácil de imaginar que de describir. He sido restaurado a la felicidad y la libertad. La esclavitud es horrible. La libertad es maravillosa. Moisés es el libertador del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y prefigura a Jesús, el libertador supremo. De la misma manera que Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, así Jesús te libera de la esclavitud del pecado. La palabra libertad es la mejor palabra que existe hoy en día para definir lo que la Biblia quiere expresar con la palabra salvación. La Biblia entera puede resumirse como la historia de la salvación. Esta es la historia del deseo y el propósito de Dios de liberar a su pueblo. Vamos a leer Salmos 20 del 1 al 9. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo, y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmes. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. En la reflexión dice: disfruta la libertad que te trae la fe. ¿Estás pasando por un periodo de problemas, angustias o dificultades? David atravesaba un momento así, seguramente ligado a una batalla inminente, y clamó a Dios buscando ayuda. La primera línea del Salmo es una petición a Dios para que te escuche cuando estés angustiado. Y la última línea del Salmo clama a Dios: respóndenos cuando te llamemos. Dios responde a las oraciones. Cuando tengas días de angustia, puedes y debes clamar a Dios en oración, pidiéndole que traiga su salvación y libertad en medio de las dificultades. No es cuestión de ser insensatamente optimista, sino más bien de tener una fe realista. David reconoce el poder salvífico de Dios, su poder para dar libertad. Dice así: ahora sé que el Señor salvará a su ungido. Habla de 6 cosas que puedes pedir para ti, para tu familia, tus amigos y tu comunidad. La primera es protección, que el Señor te defienda, dice en el verso 1. La siguiente es ayuda, que te envíe ayuda desde el santuario, en el versículo 2. La siguiente es el apoyo, que desde Sión te dé de su apoyo, en el verso 2. Luego dice aceptación, que se acuerde y acepte, en el verso 3. La siguiente es éxito, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes, en el verso 4. La siguiente y última es la victoria. Celebraremos así tu victoria y levantaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones, dice el verso 5. El éxito, la victoria y la libertad no vienen de confiar en los carros y caballos, sino por la fe, que es la confianza en el nombre del Señor nuestro Dios. Viene una oración que dice: Señor, gracias porque me liberas, gracias por todas las maneras asombrosas que tienes de responder a mis oraciones. Señor, hoy te traigo todos mis planes y someto ante ti los deseos de mi corazón. Ahora vamos a leer Mateo 26, del verso 69 al capítulo 27, verso 10.
Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «No sé de qué estás hablando». Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Él lo volvió a negar, jurándoles: «A ese hombre ni lo conozco». Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento». Y comenzó a echarse maldiciones y juró: «A ese hombre ni lo conozco». En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. «He pecado», dijo, «porque he entregado a la muerte a un inocente». «¿Y eso a nosotros qué nos importa?», respondieron. «Allá tú». Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: «La ley no permite echar esto al tesoro porque es dinero pagado para derramar sangre». Así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por esto ha sido llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero como me ordenó el Señor. En la reflexión dice: «Maravíllate de cómo se consiguió tu libertad». Jesús es el libertador supremo. La historia de la salvación llega a su culminación en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. A medida que nos acercamos a su culmen, alcanzamos a vislumbrar un destello de lo mucho que le costó a Jesús cuando es negado por uno de sus amigos más íntimos, traicionado por uno de sus discípulos, entregado a las autoridades romanas y condenado. A pesar de todo, Mateo ve que estos sucesos se dieron para que se cumpliera el plan de Dios. Jesús fue apresado para que nosotros fuéramos liberados. Fue atado para liberarte de las cosas que te atan. Jesús vino a liberarte de tu pecado, tu culpa, tu vergüenza, tus adicciones y tus miedos. En este pasaje vemos 2 ejemplos de fracaso. En un caso vemos la manera equivocada de responder al fracaso. En el otro vemos la manera adecuada. ¿Alguna vez has fallado de verdad en tu vida cristiana? ¿Te has sentido un fracaso que ha abandonado al Señor de la peor manera? ¿Has llorado amargamente por haberlo hecho? Ciertamente yo lo he hecho. 2 de los más íntimos amigos de Jesús lo abandonaron de la peor de las maneras. Tristemente, todos abandonaremos a Jesús en algún momento de nuestra vida. Estos 2 ejemplos nos ayudan a aprender cómo tendríamos que responder ante esos fracasos y desilusiones. Hay muchas cosas en común entre Judas y Pedro. Ambos eran discípulos de Jesús, y a los 2 les dijo que le fallarían. Ambos cumplieron las profecías del Antiguo Testamento con sus acciones, y los 2 lamentaron profundamente las mismas. Pero también hay algunas diferencias cruciales entre estos 2 hombres. Pedro respondió al fracaso de la manera adecuada y Judas no. Como escribe San Pablo, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Judas es un ejemplo de la tristeza del mundo. Acudió a los líderes religiosos y confesó su pecado, pero en cambio estos le cargaron con más culpa. El remordimiento se apoderó de él y tristemente no fue capaz de arrojarse a los brazos de la misericordia de Dios y recibir su perdón. Por otro lado, Pedro es un ejemplo de la tristeza que proviene de Dios. Pedro tuvo que estar muy asustado para negar y repudiar a Jesús en 3 ocasiones. Puede que comprensiblemente tuviera miedo a ser crucificado con Jesús,
o quizás tenía sus dudas acerca de si Jesús era en realidad quien decía ser. Pero el canto del gallo tuvo que resolver todas sus dudas sumiéndole en la desazón. Saliendo de allí, lloró amargamente. No hay ningún sentimiento más sobrecogedor que el saber que hemos abandonado a Jesús. Afortunadamente, ahí no acaba la historia para Pedro. La tristeza que proviene de Dios produjo el arrepentimiento y su relación con Jesús fue restaurada. Fue liberado de su culpa y su vergüenza, llegando a convertirse en un magnífico santo, poderoso y ungido líder de la Iglesia de Jesús. No tienes que ir por la vida apesadumbrado por la culpa y la vergüenza de tus pecados y errores pasados. A quienes Jesús libera, Él los hace libres de verdad. Juan 8:36. No importa cuánto hayas metido la pata y fallado, nunca es demasiado tarde. Responde como lo hizo Pedro y puedes tener un gran futuro delante de ti en el servicio a Jesús. Dice la oración: Señor, gracias porque fuiste atado para liberarme de mis pecados, culpabilidades, vergüenzas, adicciones, temores y fracasos. Ayúdame a volver siempre a ti cuando falle con la tristeza que proviene de Dios, que lleva a la salvación y no deja remordimientos. Vamos a leer Éxodo 9 del verso 1 al 10, verso 29. El Señor ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: Así dice el Señor, Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenece a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: Mañana, yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente así lo hizo el Señor. Murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón había endurecido su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto. Esta abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras, pero el Señor endureció el corazón de Faraón y tal como el Señor se los había advertido a Moisés, no quiso el Faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. El Señor ordenó a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al Faraón para advertirle: Así dice el Señor y Dios de los hebreos: Deja ir a mi pueblo para que me rindan culto, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre todos los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor dijo a Moisés: Levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos
zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y destrozó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón para decirles: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras yo y también mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen al Señor que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, contestó Moisés, elevaré mis manos al Señor, cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios el Señor. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y el centeno no se echaron a perder porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. Tanto él como sus funcionarios endurecieron sus corazones, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El corazón del faraón fue endurecido y ya no dejó que los israelitas se fueran. El capítulo 10 dice: el Señor dijo a Moisés: ve a hablar con el faraón. En realidad, soy yo quien ha endurecido el corazón del faraón y sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedas contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos. Así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron: así dice el Señor y Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te pondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubrirán la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco de lo que haya quedado después del granizo y acabarán con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán tus casas, las de tus funcionarios y las de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio media vuelta y se retiró de la presencia de Faraón. Entonces los funcionarios dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este individuo será nuestra ruina? Deja que el pueblo se vaya y le rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles: vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras ovejas y vacas, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron arrojados de la presencia del faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende los brazos sobre Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país, y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles ni en las plantas. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón a toda prisa y les dijo: he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios para que por lo menos aleje de donde yo estoy esta plaga mortal. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor, y el Señor hizo entonces que el viento cambiara
y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. El Señor dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante este tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo: vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus ovejas y sus vacas. A esto respondió Moisés: al contrario, tú vas a darnos los sacrificios y holocaustos que hemos de presentar al Señor nuestro Dios, y además nuestro ganado tiene que ir con nosotros, no puede quedarse aquí ni una sola pezuña. Para rendirle culto al Señor nuestro Dios tendremos que tomar algunos de nuestros animales, y no sabremos cuáles debemos presentar como ofrenda hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón, y éste no quiso dejarlos ir, sino que le gritó a Moisés: largo de aquí, y cuidado con volver a presentarse ante mí. El día que vuelvas a verme puedes darte por muerto. Bien dicho, respondió Moisés, jamás volveré a verte. Muy bien, la reflexión de estos capítulos dice: usa tu libertad para alabar a Dios. En el servicio a Dios encontramos la libertad perfecta. Fuiste creado para alabar y servir a Dios. En eso consiste tu propósito. El Papa Benedicto XVI, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, escribió: el único fin que aparece en el Éxodo es la adoración. La tierra es dada al pueblo para ser un lugar de adoración al Dios verdadero. En el encuentro con Faraón, la libertad para dar la justa adoración a Dios aparece como el único propósito del Éxodo, su quinta esencia. Una vez más, vemos prefigurando el plan de salvación de Dios en la historia del pueblo de Israel. Vemos su plan para liberar a su pueblo de la esclavitud por medio de Moisés. Una y otra vez, Dios le habla a Moisés al respecto. El Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deje ir a mi pueblo para que me rindan culto. Da a Faraón múltiples oportunidades. Moisés le transmite una y otra vez las palabras de Dios para él: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto. O como dice Dios habla hoy: deja ir a mi pueblo para que me adore. El mundo entiende nuestras buenas obras, pero no ve la importancia de nuestro culto de adoración. Faraón los acusa de ser vagos y ve el culto a Dios como una evasión del trabajo. Pero la adoración es nuestro propósito y nuestra obra suprema. De hecho, la palabra hebrea para adoración, abad, usada en este pasaje, se puede traducir tanto por adoración como por trabajo. Dios te ama y no quiere que nadie perezca, pero todos han de arrepentirse. Segunda de Pedro 3:9. La única manera en la que perecemos es si, al igual que Faraón, endurecemos nuestros corazones e ignoramos todas las señales de advertencia que Dios pone a lo largo del camino. El orgullo fue la raíz del pecado del Faraón. Cuando más se negó, más difícil se le hizo cambiar de opinión sin quedar mal. Prepárate a admitir tus errores, en vez de continuar por el mal camino. El deseo de Dios es que su pueblo sea liberado para adorarle en todos los aspectos de la vida. Él quiere liberarte de la culpa, la vergüenza, el pecado, la adicción y el miedo. Él quiere liberarte para amarlo, servirlo y alabarlo. Dice la oración: Señor, gracias porque dijiste: si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Que use mi libertad para alabarte y bendecirte. Pipa añade respecto a Éxodo 9:20. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. La gente puede llegar a tener un corazón muy duro. Alguna gente no creerá por más señales que les muestres, pero incluso en los lugares más impredecibles se encuentra gente que sí responde a Dios. Eso es todo con el devocional de hoy, pero puedes tomar un tiempo para orar y para reflexionar de manera individual. Bendiciones.